Y yo quiero que leamos el versículo 14, todos juntos en voz alta, que usted se oiga leyendo. Cuando lo encuentre dice amén. Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra de Dios dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más en voz alta todos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Es una bonita oportunidad para presentar tu palabra otra vez. Y Señor, oramos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos lleve, Señor, a la verdad de tu palabra esta mañana, dándonos entendimiento, ayudándonos a poner estas verdades en nuestros corazones, de manera que sean de bendición a cada persona, que tu nombre sea glorificado. Ayúdame a presentar este mensaje con claridad, con poder. Señor, usa mis labios para que seas tú hablando a tu pueblo y no yo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Estamos ya en días de Navidad, días diferentes a los demás días del año. El ambiente que se respira es diferente. Cuando se piensa de la Navidad, obviamente lo primero que viene a nuestra mente son regalos, comercio, ¿verdad? Moles, luces, adornos. Ya hay casas adornadas, árboles de Navidad, ya usted ve aquí, es bonito. Y como cristianos, obviamente tenemos en nuestras mentes lo que pasó, lo que se celebra, lo que recordamos. Tenemos en nuestra mente el cuadro del pesebre cuando Jesús nació, de acuerdo a como lo hemos visto en películas, en postales de Navidad, en diferentes formas, en dramas en la iglesia. José, María, el bebé de Belén, Jesús, los animales en el establo y los pastores. Y todo eso está en nuestra mente como creyentes en Cristo, y obviamente el recuerdo es Jesús. Pero muchas veces, sin embargo, olvidamos un dato muy importante de lo que estamos celebrando. Olvidamos que el niño de Belén, el bebé en aquel pesebre, nacido de una virgen, es lo más importante. Es lo más importante. Realmente, cuando entendemos que quien estaba allí es Dios manifestado en carne, es el Verbo eterno, la palabra de vida que tomó naturaleza humana y vino a este mundo. Cuando ponemos eso en nuestra mente y entendemos ese concepto, el cuadro cambia totalmente. ¿Por qué? Porque recordamos que no fue una concepción común en el vientre de su madre María, sino que fue un acto sobrenatural, un acto único, especial de Dios. Entendemos que aquel verbo fue hecho carne. Su nombre es Jesús. De modo que quiero hablar en esta mañana sobre esta porción de la Escritura, y he puesto por título a este mensaje así: el verbo fue hecho carne. Y para muchos la palabra verbo no es entendible, porque en el idioma español moderno no lo usamos. Está escrito en la Biblia, versión Reina Valera, que obviamente en el tiempo en que fue escrito esa palabra era común. Y la palabra verbo significa simplemente palabra. Palabra. Y es un nombre que se usa para distinguir a Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él por quien todas las cosas fue hecho. La Biblia dice que realmente Dios hizo todas las cosas por su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, la palabra habló y creó todas las cosas. Aleluya.
Bendito el nombre de Jesús. Eso es lo que significa la palabra o el nombre verbo. Palabra, la traducción del griego logos, significa expresión de un pensamiento, significa en este caso Dios mismo. Vamos a mirarlo a través de esta palabra, de este mensaje, y vamos a entender lo que realmente este pasaje nos está indicando. Jesús es Dios manifestado en carne. Aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne. No quiere decir que Dios tomó forma humana, sino que Dios tomó naturaleza humana sobre él. Forma humana puede ser una forma de algo que no es real. En efecto, en el tiempo cuando Juan escribió este evangelio, había una forma de pensar y de creer que Jesús tenía la apariencia humana, pero no era naturaleza humana. Y obviamente eso va en contra de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Dios que tomó naturaleza humana y la añadió a su naturaleza divina. Aleluya. Aleluya. Es lo que en teología llamamos la encarnación. Jesús no podía nacer si no era por una obra especial de Dios. Él no podía nacer por procreación natural. ¿Por qué? Porque cada persona nacida en este mundo, de la manera natural como tú y yo fuimos nacidos, trae consigo la naturaleza de pecado. La Biblia dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la profundidad de esta declaración es mucho más allá de lo que nuestra mente puede entender. Aquel verbo fue hecho carne. Dios tenía que buscar a alguien que viniera para redimir a una humanidad perdida, y no había nadie en esa humanidad que calificara para poder ser el Redentor. ¿Por qué? Porque el Redentor debía ser alguien sin pecado, alguien que nunca tuvo contacto con pecado y que no traía consigo la naturaleza de pecado. Y todos pecaron. De manera que Dios tenía que buscar a alguien que no tuviera pecado, pero que fuera un ser humano. Porque para ser redentor debía ser un ser humano para poder redimir a los seres humanos. Un ángel no podía venir y redimir. Tenía que ser un hombre. Pero ese hombre no podía ser de la raza humana, porque toda la raza humana pecó cuando Adán y Eva pecaron. Es interesante, ¿no es cierto? Dios tenía que buscar a alguien. Él no encontró a nadie. Él vino él mismo. Oh, precioso es el Señor. Precioso es el Señor. Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, Dios no podía tomar a un bebé recién nacido y poner su naturaleza en él, porque ese bebé, desde el momento que fue concebido, ya trae consigo la naturaleza de pecado. De modo que tenía que ser alguien que no perteneciera a esta humanidad, pero que fuera humano. Aleluya. Aleluya. Y Dios vino él mismo. Jesús como redentor debía ser alguien sobre quien Satanás no tuviera ningún tipo de autoridad, ningún tipo de demanda legal. No hay nadie en esta tierra que podía decir: yo nunca he pecado, yo puedo salvar a la humanidad. Y aquí hay un punto importante que es necesario recalcar en una predicación como esta. Cada ser humano nacido en esta tierra es pecador. No hay nadie que haya nacido en esta tierra que no sea pecador. No hay nadie. Mucha gente dice: pero yo soy muy buena persona. Usted no me puede decir eso. Yo no le he hecho mal a nadie. No importa si no le has hecho mal a nadie, le has hecho mal a Dios, porque en más de una ocasión le has desobedecido. O sea, no hay nadie que pueda decir: yo no tengo pecado en mí, yo nunca he pecado, yo puedo salvar la humanidad. Jamás. Solo hubo uno
que pudo decir: ¿quién me redarguye de pecado? Solamente hubo uno que puede decir: el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. No hay nada en mí que le da poder a él. El único que pudo decir eso fue Jesús. Aleluya. Él es el único capacitado para redimir a una humanidad perdida. Cada persona nacida en esta tierra necesita un Salvador, necesita un Redentor, necesita a Jesús. Solo un Redentor concebido y dado a luz como lo fue Jesús podría realizar tal redención. Por eso muchas religiones hay en la tierra, pero ninguna puede salvar al hombre. Ninguna puede dar vida eterna al ser humano. No importa cuántas buenas cosas enseñen diferentes religiones. No importa cuántas formas de creencia tenga la gente en diferentes países. La Biblia dice: solo Cristo salva. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente somos salvos a través del nombre de Jesús. Solo Él es el Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted dice: pero bueno, o puede haber quien dice: pero eso es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia no es el único libro que nosotros podemos creer, dicen algunos. Los musulmanes tienen el Corán, por ejemplo, que para ellos es su Biblia. Otras religiones tienen sus manuales teológicos, que para ellos es su base para creer. Pero yo te digo algo esta mañana: que no hay otro libro como la Biblia que pueda haber pasado la prueba de los años, de los siglos, y ser todavía el libro que desde Génesis hasta Apocalipsis concuerda en todas las cosas con un plan perfecto, bien preparado, bien diseñado, bien llevado a cabo por uno que solamente lo pudo hacer, que es Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Biblia dice acá: y aquel verbo fue hecho carne, está hablando del cumplimiento de profecías dadas a través de milenios, mucho antes, que vinieron a cumplirse en la persona de Jesús, cuando Él nació en Belén de Judea, creció y vino a llevar a cabo su gran ministerio, llevando su culminación en su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Desde que el hombre pecó, allá en el jardín del Edén, Dios manifestó, Dios prometió lo que Juan 1:14 está declarando. Si tú miras conmigo en el capítulo 3 de Génesis por un momentito, yo quiero que tú mires lo que la Biblia enseña acerca del verbo hecho carne. Génesis capítulo 3 muestra cuando el hombre pecó. Dios creó al hombre, la Biblia dice, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dios creó al hombre de una manera que era una copia real de Dios mismo. La Biblia dice: hagamos al hombre, dijo Dios, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, tome dominio. Dios creó esta tierra y la puso bajo el control de Adán, bajo el control del hombre que él creó. Aleluya. Adán era una copia idéntica a Dios. Adán era como Dios en la tierra. Vamos a entender la capacidad que Dios le dio a Adán, la autoridad y el dominio que Dios le dio a Adán para gobernar sobre esta tierra. El hombre no es simplemente un animal superior. En efecto, el hombre no es considerado un animal. Cuando tú miras allí en capítulo 1 de Génesis, la creación, Dios creó los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Pero cuando Él fue a crear al hombre, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza, o a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Capítulo 2 de Génesis dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente, un ser viviente. Y dicen las traducciones judías: un ser viviente con la capacidad de pensar y de hablar.
Ningún animal en el campo tiene la capacidad de pensar y de hablar. Dios dio al hombre esa capacidad porque Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. Salmo 8 dice que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles, o un poco menor que Elohim, que es el nombre que se le da a Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos entender la capacidad tan grande que Dios dio a Adán cuando Él lo creó. De manera que cuando Adán pecó contra Dios, el pecado de Adán vino a ser un pecado de alta traición. ¿Por qué? Porque al desobedecer Adán a Dios y obedecer la voz de la serpiente, juntamente con la tentación que Eva trajo a Adán, él entregó toda esa autoridad que Dios le había dado a la serpiente, que es un símbolo de Satanás. Y Satanás tomó la autoridad que Dios había dado al hombre sobre esta tierra. Y Satanás vino a convertirse en el Dios de este siglo. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, con autoridad. Al punto que en la tentación de Jesús, y esto es bueno que lo entendamos, una de las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto fue cuando el diablo le dijo: mira todos estos reinos que hay allí, y la autoridad de ellos, todo me ha sido dado a mí. Y a quien yo quiero, yo la doy. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Muchos dicen, bueno, Satanás mintió. Pero si Satanás mintió a Jesús y Jesús no se dio cuenta de esa mentira, entonces Jesús no es Dios. Si Satanás mintió a Jesús y Jesús sabía que era una mentira, entonces no fue una tentación real. De modo que Jesús no contradice la tentación del diablo en ese respecto, sino que él dice: Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, no me voy a rendir ante ti, no te voy a adorar a ti. Pero él no desmiente lo que el diablo le dice. ¿Por qué? Porque el diablo está diciéndole lo que Adán le entregó. Dios nunca le entregó al diablo la autoridad sobre esta tierra, pero el hombre se la entregó cuando desobedeció a Dios y decidió obedecer la insinuación de la serpiente que le dijo: no morirás. Dios le había dicho al hombre: el día que comas del fruto de este árbol específico morirás. La serpiente dijo: no es cierto. Dios los engañó. Dios sabe que el día que coman de ese árbol, los ojos de ustedes serán abiertos, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva oyó esa tentación, Eva fue atraída a esa tentación y ella comió del fruto del árbol y le dio a Adán para que comiera, y Adán también participó, teniendo él la autoridad para decir no. Y en ese momento el pecado entró al mundo. Y en ese momento el hombre dejó de ser lo que Dios lo creó al principio, para convertirse en alguien súbdito de Satanás, en alguien que realmente fue limitado de una autoridad tan grande y dominio y una capacidad espiritual e intelectual maravillosas. Vino a ser reducidos a sus 5 sentidos y a su forma de pensar limitada por sus 5 sentidos. Y el mundo comenzó a ser lo que hoy tú y yo vemos que es. Y nadie puede pensar que Dios creó un mundo como el que tenemos, tan lleno de violencia, de maldad, de desastres, de problemas, que estamos viendo en las noticias cada vez más cosas terribles pasando. Y decimos, ¿cómo Dios pudo decir que lo que Él hizo fue bueno? Pero el mundo que Dios hizo y Él dijo fue bueno, fue muy diferente al mundo que tenemos hoy. Porque el pecado entró en el mundo y comenzó a distorsionar cada cosa. Ahora, lo bonito de esto es que Dios sabía todo lo que iba a pasar. A Dios nada le tomó por sorpresa. Pero Dios tenía un plan: crear a un hombre que le amara y le sirviera voluntaria y espontáneamente. Dios sabía que Adán le iba a fallar. Pero antes de Dios crear a Adán, ya Dios había pensado en el segundo Adán, Jesucristo. Ya Dios había pensado en que cuando Adán pecara, Él tenía preparado ya al Redentor.
Y el Redentor vendría, pagaría por el pecado de Adán y de toda la humanidad, y podría crear una nueva humanidad con la vida de Dios en el espíritu de ellos, que fueran capaces de servirle y amarle voluntariamente, y de lo cual tú y yo hoy día somos testigos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando Dios llama a cuenta al hombre y a la mujer después que ellos pecaron, tú conoces la historia. Dios le pide cuenta a Adán, y Adán dijo: la mujer que me diste me engañó. En otras palabras, tú eres responsable porque me diste la mujer equivocada. Me hubieras dado una mujer mejor y yo no hubiera fallado. Dios le llamó a cuenta a Eva, y Eva dijo: la serpiente me engañó. Y luego Dios llama a cuenta a la serpiente me imagino que miró para todos lados, no encontró a quien culpar. No es cierto. Pero Dios dijo a la serpiente una palabra que se convierte en la primer promesa de redención que Dios dio al hombre y a esta tierra una vez que el pecado entró, y que fue cumplida en su principio cuando Jesús nació, cuando el Verbo fue hecho carne. Mira como dice en el capítulo 3 de Génesis, versículo 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, mucha gente trata dice que la serpiente en sí no es Satanás, pero la serpiente representa a Satanás. Y en Apocalipsis, en varios lugares, se nos enseña que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 12 de Apocalipsis, se nos dice esa gran verdad. O sea que esta palabra fue dada a la serpiente, pero la serpiente es símbolo de Satanás, es símbolo del diablo que trajo toda esta destrucción a la tierra. Pero mira el versículo 15: y pondré enemistad, dice Dios, entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este pasaje Dios está dando la primer promesa de redención para un mundo caído, para un ser humano o una humanidad en pecado sin esperanza. Primeramente dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y entonces la simiente de la mujer, dice: ella te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza significaba en aquel tiempo la pérdida de autoridad. En otras palabras, Dios le está diciendo a la serpiente, y dicho sea de paso, al diablo mismo: tu autoridad será destruida a través de la simiente de la serpiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de cuando Jesús fue a la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz. Sería una herida en el calcañar, en el sentido de que aunque fue dolorosa, aunque fue terrible lo que Jesús soportó en su obra redentora, pero no fue una herida mortal en el sentido de que Jesús fue destruido. No, Jesús murió, llevó nuestros pecados sobre Él, nuestras enfermedades sobre Él, nuestra miseria sobre Él, pero Él resucitó. Y cuando Él resucitó, Él demostró que Él venció a Satanás, Él venció la muerte, Él venció al pecado, y Él se sentó a la diestra de Dios en el lugar más grande de autoridad en todo el universo, en toda la creación de Dios. Es una herida en el calcañar porque no fue definitiva, no fue mortal. Sin embargo, la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, lo cual implica que le quitaría su autoridad, la autoridad que recién había ganado cuando hizo que el pecado entrara en la tierra. Esa autoridad sería quitada a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De modo que tú puedes entender cómo desde aquí mismo ya Dios está demostrando o está explicando su plan perfecto, que pasarían siglos y milenios para que se cumpliera a plenitud
y todavía está en cumplimiento, en proceso de cumplimiento, pero que cuando Jesús nació en Belén y el verbo fue hecho carne, fue el principio del cumplimiento de esta profecía. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que planea lo que Él va a hacer y cumple lo que Él planea. ¿Cuántos dicen amén? Por eso decía al principio que realmente muchas religiones pueden existir en la tierra y todas pueden enseñar algo bueno para las personas, pero ninguna de ellas puede traer salvación a nadie. Ninguna de ellas está diseñada para traer salvación al ser humano. No puede lograrlo, pero Jesús vino para salvar a una humanidad perdida. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, a través de la Biblia, Dios va exponiendo este plan. Y es interesante mirar cómo en el libro de Isaías, capítulo 7, ya que no tenemos el tiempo para ir desglosando todo este plan de Dios, porque es ir a través de toda la Biblia, pero en el capítulo 7 de Isaías, Dios hace una declaración que es bueno que tú y yo la miremos en esta mañana. En el capítulo 7, cuando lo tengas, dice amén. Dios está hablando. Y aun cuando es una situación diferente la que está ocurriendo en el tiempo, pero Él da esta palabra. Capítulo 7, verso 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Obviamente esta profecía tiene un doble cumplimiento. Habla de algo que pasó en un futuro cercano a los acontecimientos que ocurrían en aquel tiempo, pero habla también de algo que pasaría en un futuro lejano, de modo que pasaron 700 años para que el cumplimiento o el segundo cumplimiento de esta profecía se llevara a cabo cuando Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen María. Si tú miras conmigo en el libro de Mateo capítulo 1, mira lo que dice allí la Escritura. Por eso te digo que es un plan trazado, un plan perfecto. Y aquel verbo se hizo carne. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 1, cuando lo encuentres dice amén. Bendito el nombre de Jesús. Ahora note que la simiente de la mujer profetizada en Génesis 3 habla de la simiente de la mujer. Pero me gusta recalcarlo porque cuando tú lees la Biblia casi siempre se menciona la simiente de un hombre. Por ejemplo, la simiente de Abraham. Tú miras las diferentes genealogías que hay en la Biblia, en Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3, genealogías en el Antiguo Testamento, y habla de las descendencias de personas, pero siempre mencionan al hombre, no a la mujer. Por ejemplo, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Siempre hablan del hombre, no mencionan a la mujer. ¿Por qué? Porque en la Biblia la simiente del hombre es la que siempre se menciona. Pero en Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. Y allí está recalcando, está enfatizando la simiente, la descendencia, el hijo de la mujer que nacería sin la intervención de hombre alguno. Isaías lo hace más claro cuando dice la Virgen concebirá. Amén. No hay intervención masculina, no hay intervención de hombre. La Virgen puede concebir una vez que se casa, es natural. Pero el énfasis es la Virgen concebirá sin haber tenido unión sexual con ningún hombre, sin haberse hecho inseminación artificial. Es totalmente sobrenatural. Aleluya. Y aquí en Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su mujer, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yo mencionaba en el primer servicio que para entender esto uno tiene que entender la cultura de aquel tiempo. Y en la cultura de aquel tiempo las bodas tenían tres fases. La primera fase era desde que los chicos eran niños, los papás decidían con quién se iba a casar mi hijo, con quién se iba a casar mi hija.
y organizaban o ordenaban los matrimonios desde que ellos eran niños. Y hacían una ceremonia ya decidiendo que ellos iban a crecer y ellos se iban a casar. Sin importar si me gustaba o no me gustaba, si me enamoraba o no me enamoraba, los papás decidían. Pero una vez que llegaban a la edad de poderse casar, entonces había lo que era el compromiso. Y entonces ya ellos hacían el compromiso, y ese compromiso, una vez que se hacía, no era para vivir juntos como marido y mujer, pero sin embargo ya vivían dentro de un contrato matrimonial que si alguno de ellos rompía el compromiso, tenía que ser a través de divorcio, porque ya era considerado como un matrimonio, aunque todavía no había habido unión sexual. Al año siguiente de haber hecho ese compromiso, entonces se llevaba a cabo la ceremonia nupcial, donde ya el novio venía a la casa de la novia y hacía una gran fiesta que duraba 7 días, y entonces él se llevaba a la novia a su casa, y ya entonces era para hacer la vida de matrimonio, la vida marital. En este caso, la Biblia nos habla de que estando desposada María, su madre, con José. Desposada significa comprometida. Ya era para casarse, pero todavía no estaban viviendo juntos. Por eso dice, antes que se juntasen, estaban en este proceso. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, esto indudablemente fue un momento difícil para José, un momento difícil para María, un momento difícil para ambas familias. ¿Por qué? Porque nadie creía la historia del Espíritu Santo. Nadie creía la historia de que el ángel se apareció. Nunca había sucedido antes, nunca sucedió después. Era un momento difícil para María, para José. Verso 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él tenía dos opciones. Él tenía la opción de decir, María me engañó porque está embarazada y no es de mí, de manera que yo no quiero nada con ella, y ella sería apedreada por adulterio, de acuerdo a la ley de Moisés. O José tenía la opción de decir, ¿sabe qué? Yo le doy divorcio secretamente, no la culpo de nada y me voy. Y dice la Biblia, como él era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, darle una carta de divorcio e irse para que ella no tuviera problemas de que fuera apedreada, ni mucho menos. Sin embargo, cuando José está en ese dilema, verso 20, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora Mateo explica con sus palabras y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo está tomando las palabras que leímos en Isaías 7:14 y está diciendo, todo esto sucedió para que la promesa de Isaías 7:14 se cumpla. Lo cual podemos saber entonces que la profecía de Isaías 7:14 está aludiendo al nacimiento de Jesús, quien nacería habiendo sido concebido en el vientre de una virgen sin la intervención de hombre alguno. Esto es lo que dice Juan, aquel verbo se hizo carne. ¿Lo puedes entender en esta mañana? Es interesante, fue algo fuera de lo ordinario, algo fuera de lo común. La virgen concebirá. Y aquí miramos algo interesante que quizá no hemos puesto mucha atención. No fue el nacimiento de Jesús lo que fue sobrenatural, sino la concepción de Jesús en el vientre de María lo que fue sobrenatural. ¿Por qué? Porque una vez que María queda embarazada, lo más natural del mundo es que a los 9 meses dé a luz. Pero el problema es cómo quedó embarazada. Por eso es lo que da el sentido a la Navidad, lo que da el sentido a la celebración, lo que da el sentido a lo que realmente pasó. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Adán fue creado por Dios.
El resto de la humanidad fue procreado por proceso natural a través de reproducción, pero este niño nacería y sería formado por un acto especial del poder divino. Y aquí venimos a un punto interesante que quizá muchas veces no hemos entendido bien. La concepción de Jesús en el vientre de María fue milagro de milagros. Para ello podemos ir al libro de Lucas capítulo 1 y mirar las palabras mismas de cuando el ángel le habla a María. Lucas capítulo 1, por favor. Versículo 26. Cuando lo encuentres dice, ya lo encontré. Dice, al sexto mes, o sea, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la prima de María, que vino a ser la mamá de Juan el Bautista. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, obviamente María se sorprendió y ella no entendía nada. ¿Por qué? Porque es una adolescente de aproximadamente 14 o 15 años, desposada para casarse, y ahora viene el ángel y le dice que va a tener un hijo. Ella piensa, ok, ella se va a casar. Ok, cuando me case tendré mis hijos. Pero el versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, no he tenido contacto alguno con ningún hombre. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora es interesante, porque no está hablando aquí de unión sexual. No está hablando aquí de unión sexual con el Espíritu Santo. No está hablando aquí que Dios va a tener un encuentro sexual con María, como muchos quieren hacer ver. Es una obra sobrenatural que no tiene que ver nada con sexualidad o con sexo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es un acto directo, poderoso, sobrenatural de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, depositando en el vientre de la Virgen el embrión. Aleluya, ¿me está entendiendo? Ahora, en este punto, es bueno que miremos. Yo he dicho muchas veces María, porque se nos dice en la religión María la madre de Dios. Y yo he dicho muchas veces María la madre de Jesús, no la madre de Dios. Pero, cuando he estudiado esto un poquito más profundamente, entiendo que María fue la madre de Dios manifestado en carne. Porque Jesús es Dios manifestado en carne. De manera que el embrión que es depositado en el vientre de María es Dios y hombre a la misma vez. Misterio de misterios. ¿Por qué? Porque la encarnación no es Jesús, la parte humana solamente, sino es Dios y hombre. 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas, divina y humana, en una misma persona. Y esto está siendo depositado en el vientre de María, sin intervención de hombre alguno, sin tener que haber habido un proceso sexual de ninguna clase. Todo fue obra directa del Espíritu de Dios.
De manera que podemos decir María, la madre de Dios manifestado en carne. Dios como Dios es eterno. No puede haber nadie que pueda decir yo soy la madre de Dios, porque Dios es eterno, no tiene principio. Pero Dios manifestado en carne sí tuvo un principio. Cuando fue depositado el embrión en el vientre de su madre María, siendo ella una virgen. Oh, precioso es Dios. Oh, precioso es Dios. ¿Por qué? Porque aquel verbo se hizo carne. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sí, en el libro de Hebreos se nos dice, está Jesús hablando, dice, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Hay dos teólogos que me gusta lo que ellos ponen y lo escribí acá para decirte. Lo dice uno de ellos: la deidad participó de la humanidad de María, pero al mismo tiempo excluyendo la naturaleza de pecado de María. Sabemos que cuando hay una unión o cuando hay un embrión, el embrión es producto de la fecundación del esperma con el óvulo. Y la unión del esperma con el óvulo produce el embrión. ¿Correcto? Ahora, en este caso el esperma no está hablando allí de ningún esperma humano, está hablando allí de la naturaleza divina. Que el óvulo recibe. Pero el óvulo de María debía tener algún tipo de naturaleza de pecado, por cuanto ella no está excluida de la raza humana que está bajo pecado. Vamos, esto es profundo, pero es necesario explicar. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica nos enseña que María es la Inmaculada Concepción. O sea que ella fue concebida sin pecado. Pero esto no es correcto. Esto no es correcto porque realmente contradice la misma Biblia, que dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cualquier bebé desde que se forma en el vientre de su madre, la primer célula de ese embrión ya tiene pecado. Y María no era la excepción. El único que ha nacido sin pecado es Jesús. Pero en este milagro de milagros, cuando el Espíritu Santo viene sobre María y el poder del Altísimo la cubre, hay esa unión de lo divino con lo humano, pero excluyendo la naturaleza pecaminosa que pudo haber en María. Por medio de la cobertura del Espíritu Santo con el poder del Altísimo, el Espíritu Santo generó la humanidad de Jesús, el Mesías. El Espíritu Santo generó esa concepción. Y el producto de ello fue que el santo ser que nacería sería santo, sería sin pecado y sería llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Un nombre que realmente significa que es Dios. No hijo de Dios en el sentido que tú y yo somos llamados hijos de Dios. No, hijo de Dios por cuanto es Dios. Participa de la divinidad, participa de la naturaleza divina en su esencia completa. Pero a la misma vez es humano. Participa de la humanidad de una manera completa. Oh, tú dices, yo no lo entiendo, pastor. Para serte sincero, yo tampoco. Pero esto se recibe solamente por fe. ¿Por qué? Porque lo que está plasmado aquí va muy por encima de nuestra capacidad humana de entendimiento. Y de ahí que la religión a través de los años ha tratado de ponerlo de manera que se pueda entender, y de ahí surge todo esto de la Inmaculada Concepción, de ahí surge que la ascensión de María al cielo en cuerpo y alma, porque después de todo, si ella nunca tuvo pecado, entonces cuando ella murió, ella también resucitó en cuerpo como Jesús. Lo cual no es lo que la palabra enseña, pero es tratando de acomodar de una manera racional lo que solamente se puede recibir por fe, porque va muy por encima de nuestra capacidad de entendimiento humano. Aquel verbo se hizo carne. Jesús es Dios manifestado en carne. Aleluya.
La unión de la humanidad y la deidad en la persona divina del Verbo se produjo desde el instante mismo de la concepción. La humanidad de Cristo es plena y perfecta porque es la humanidad de Dios. Oh, precioso es Dios. Dios es absolutamente sabio, absolutamente Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora es interesante notar que este Jesús manifestado en carne es Dios quien existía desde la eternidad. Él no comenzó a existir como Dios en el vientre de María. No. Él ya existía. Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. En otras palabras, este Verbo que se hizo carne existía desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, y Él es el creador de todas las cosas. Pon eso en tu mente. El que fue concebido en el vientre de María fue este Dios creador de todas las cosas, quien se unió a naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Oh, precioso es el Señor. Amén. Tú lees el Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan Jesús varias veces dice: antes que el mundo fuese, yo soy. Yo vine del Padre, yo vuelvo al Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tenía antes que el mundo fuese. Él habla de su existencia antes de haber venido a esta tierra como ser humano. Él ya era Dios. Él ya era Dios. Él ya era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El profeta Miqueas, por ejemplo, míralo allí en tu Biblia, Miqueas capítulo 5. Usted dice: ¿dónde está eso? Miqueas, busca a Miqueas, llámalo y él vendrá. Está después de Jonás. Miqueas capítulo 5. Mira lo que dice la Escritura. O sea, que la Biblia es un libro que desde Génesis hasta Apocalipsis está plasmándonos la historia de la redención. De una manera organizada, de una manera preparada, de una manera que solamente una mente sobrenatural, divina, excelente puede hacer. ¿Ya lo encontraste? Miqueas 5:1 dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Verso 2: pero tú, Belén, está hablándole a Belén, el lugar donde nació Jesús. Efrata significa pequeña, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, el que va a nacer en Belén ya existe desde la eternidad. Es Dios. Es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y es bueno entender esto. Dios nos ama tanto que Él tomó la naturaleza humana sobre Él en la persona de Jesús. No solamente por 33 años, sino para siempre. Hoy día hay un hombre sentado a la diestra de Dios, que es Jesucristo. La Biblia dice en el libro de 1 Timoteo capítulo 2, no lo tiene que buscar, yo te lo leo. Pero si lo puedes buscar, lo buscas. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y enfatiza Jesucristo hombre. Jesús, el Cristo, el Mesías, es Dios, pero es hombre. Y Él está sentado a la diestra de Dios como nuestro mediador. Bendito el nombre de Jesucristo. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de esta tremenda verdad de que aquel Verbo fue hecho carne? Yo quiero mostrarte algunas lecciones espirituales para que salgas de aquí con realmente lo que esto significa para cada persona que lo puede apropiar y aplicar a su vida. La primera lección que yo miro acá es esta, oye bien: el haber sido posible para la divinidad, Dios, y la humanidad
unirse en una persona por toda la eternidad, revela el lugar que el primer hombre tuvo en el plan de Dios. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó a su imagen, como dije al principio, conforme a su semejanza, una copia exacta de quien Dios es. Aleluya. Una copia exacta de lo que Dios es en un hombre. Nuestra mente no puede entender la capacidad intelectual, espiritual que tenía Adán antes de pecar. Dios puede morar en nuestros cuerpos humanos. El hecho de que Dios y el hombre se hicieron uno en la concepción del verbo hecho carne, nos da la lección, iglesia, de que Dios puede morar en nuestros cuerpos humanos. En efecto, Dios puede impartir su vida y su naturaleza a nuestro espíritu, y lo ha hecho en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador. La Biblia dice: recibimos vida eterna. Venimos a ser participantes de su naturaleza divina. Tal es el concepto en la mente de Dios de lo que el hombre es. El hombre es un ser con la capacidad de tener a Dios habitando su espíritu. Y luego venir a vivir en nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Puedes tú imaginarte ahora la capacidad espiritual que hay en ti si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal? Ya tú no eres más un ser humano, nada más. Algo ha pasado en ti. Las cosas viejas pasaron, algo nuevo ha venido. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Iglesia, tú eres un hombre o una mujer con Dios dentro de ti. Piensa en eso en esta mañana. Tú que estás siempre lamentándote por tu problema, por tu situación, tú tienes a Dios dentro de ti y no te has dado cuenta. Alabado sea el Señor. Oh, precioso es Dios. Si Jesús fue Dios manifestado en carne, entonces la inmortalidad es una realidad, es un hecho. Si recibimos la vida eterna en nuestro espíritu, tenemos la positiva seguridad de que nuestros cuerpos serán inmortales cuando el Señor Jesús regrese. La Biblia dice: esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto corrupto será vestido de incorrupción. En otras palabras, nuestro cuerpo será transformado para ser un cuerpo semejante al cuerpo que Jesús tiene ahora. Cuerpo glorificado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Entiendes esto? Si la encarnación es un hecho, el cristianismo es algo sobrenatural. Vuelvo a insistir en esto antes de terminar. No es una religión más. El cristianismo es algo sobrenatural. El mismo poder sobrenatural que operó en la Virgen María cuando ella concibió por la gracia del Espíritu Santo, ese mismo poder sobrenatural ha venido a tu espíritu cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador. Algo tremendamente precioso ocurrió en tu espíritu. Ya tú no eres igual. Ya tú no eres el mismo. Algo pasó. Algo pasó. Oh, iglesia, déjame ponerlo de esta manera. Yo no entiendo la concepción milagrosa en el vientre de María, lo que pasó. Solo Dios sabe. Pero ese mismo poder ocurrió en mi espíritu cuando yo le entregué mi corazón a Jesús. Yo no puedo entender lo que pasó, pero algo pasó. Yo no puedo entender racionalmente lo que sucedió, pero algo sucedió y algo que yo experimento diariamente en mi vida. Hay algo diferente. Cristo vive en mí. Oh, precioso es el Señor. En otras palabras, Dios ha quitado la muerte de nuestro espíritu y ha sacado la vida y la inmortalidad y la ha expuesto. Ha llenado nuestro espíritu con la vida misma de Él. La vida misma de Él.
Eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural. Quiero terminar con esta ilustración. Un artista una vez hizo un dibujo de un atardecer de invierno. Árboles fuertemente cargados de nieve. Una casa en una parte del cuadro oscura, lúgubre, por la neblina, no había sol. Es un atardecer de invierno. Solitaria esa casa, desolada en medio de la tormenta de nieve. Un cuadro realmente triste. Pero entonces dice que con un movimiento rápido tomó este artista el color amarillo, un pincel con color amarillo, y puso luz en una de las ventanas de la casa. Dice, como magia, cambió la perspectiva. Toda la escena se transformó en una visión de comodidad y de alegría. Solamente una lucecita en la ventana de la casa cambió el panorama. ¿Por qué? Porque transmite que allí había alguien disfrutando del calor, de la comodidad del hogar. Y entonces dice la explicación o la aplicación: el nacimiento de Cristo fue una luz en el mundo oscuro. Aleluya. Amén. Es triste, iglesia. La vida de mucha gente es como esta casita en un atardecer de invierno, rodeada de oscuridad, llena de neblina, sin luz. La vida de mucha gente es así, hasta que Cristo llega. Cuando Cristo llega, Él trae la llama de vida. Él trae la luz que cambia el panorama. Él dijo: yo soy la luz. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Como en esta Navidad debemos mostrar esa luz que hay dentro. Dejar de desenfocarnos en aquellas cosas que nos ponen lúgubre, que nos ponen tristes, que nos ponen como que la vida no tiene sentido, como que todo es depresivo, como no. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu Salvador, la luz ha venido a tu espíritu y debe brillar. Debe brillar, mostrándose a través de tus ojos, mostrándose a través de tus labios, mostrándose a través de tus acciones. Si hay luz de Dios en tu espíritu, esa luz debe mostrarse al mundo alrededor tuyo y cambiar el cuadro y cambiar el panorama. Jesucristo es la diferencia. Él es la diferencia. Él es la diferencia. Aleluya. Él es la diferencia. Glorioso es el Señor. Ahora, de la misma manera que todo lo que creemos y recibimos es por fe, de la misma manera esto debe ser un acto de fe. Quizás tú me dices: pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no conoce mi historia. Usted no sabe lo que he pasado en estos días. Usted no entiende mi situación. Yo no lo entiendo. Yo no lo sé. Pero hay un Dios en el cielo que sí lo entiende. Y Él te está diciendo: para eso yo envié a mi Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida es la luz de los hombres. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en las alturas? Aleluya. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. Aleluya. Jesús es Dios manifestado en naturaleza humana con propósito. Y Él ha comenzado su obra en nuestro corazón. Oh, precioso es el Señor. Y si en esta mañana estás triste porque estás atravesando por momentos difíciles, Dios conoce eso también. Pero Dios te llama la atención hacia su Hijo. Enfócate en lo que Dios es y en lo que Dios quiere hacer en ti. Y permite que estos días se transformen. Cambien tu perspectiva y le des gracias a Dios. Quizás no has recibido lo que querías haber recibido este año, pero tienes a Jesús. Tienes a Cristo.
Tienes al autor de la vida en ti. Tienes lo más grande que un ser humano puede tener. Decirle gracias, Señor.